El infierno de Tomino. La hermana grande vomita sangre, la menor saca lumbre, pero el dulce Tomino escupe diamante. En pasadas ocasiones, hemos hablado de la tendencia de las culturas a la creación de leyendas. Los motivos que llevan al ser humano a repetir estas conductas, me parecen sumamente atractivos. Pero si tuviese que resaltar historias que siguen un hilo inusual comparado con otras, tendría que hablar de las leyendas japonesas. Entre ellas, se encuentran las mayores deformaciones del terror. Estas han tenido mayor auge en la época del Internet, causando un gran interés en los lectores de otros países, dando inspiración para crear más historias de la misma calaña. Es así como llegamos al tema del día de hoy. En un principio, esto sería un video muy sencillo, donde solo narraría la historia, y posteriormente la desmentiría, pero entre más fondo navegaba, mayor era mi necesidad por exponer este tema al desnudo. Narrando los laberínticos rincones de la internet, que me llevaron a un descubrimiento mayor que el simple origen de un creepypasta. Por ello, es de mi interés presentar este documental, donde exploraremos El infierno de Tomino, el poema maldito. Va solo Tomino cayendo hacia el infierno, infierno lúgubre, sin flores. Es su hermana grande quien flagela. La razón del castigo cuelga oscura de su mente. Flagela y azota, pero nunca rompe. Si hay un creepypasta que llegó a obsesionarme por su misticismo en mis épocas de adolescencia, fue sin duda, El infierno de Tomino. Aquella narración que contaba sobre un legendario poema japonés, de escritor a veces desconocido. Que tras leerlo en su idioma natal y en voz alta, morirás de una manera misteriosa, adjuntando la trágica imagen de un supuesto Tomino, cosechando pena en el infierno. La incertidumbre que evocaba, me llevó a investigar sobre su autor, y naturalmente, omitiría el proceso de investigación, pero creo que este es un caso excepcional. Mi primera intuición fue el buscar en cada página de internet, que tratase los temas en español, sorprendiéndome así, la escasa cantidad de vídeos, y todos se limitaban a contar la historia. Mi principal temor, es que el autor de los versos fuese un desconocido de internet, y que, como muchas otras creepypastas, terminó hundido por la marea popular de su obra. Decidí tomar otro camino, solo, para ir descartando opciones. Busqué la imagen en Google, teniendo resultados provechosos. Junko Tatsushima, es la artista que se escondía detrás del cuadro que identificamos con el poema, pero como ya esperaba, no tenían ninguna relación, simplemente se les había relacionado por el sólido sentimiento de agonía en ambas piezas. Pero al menos ya dimos un paso. En este momento es inevitable el no mencionar el nombre, Yomota Inuiko, el supuesto autor del poema. Guiado por un ingenuo instinto común, busqué toda información sobre el mencionado personaje, pero al ver un par de artículos en Wikipedia, descubrí que todo era una farsa, parece que hubo un pequeño desfase informativo, y aquel autor al que se le adjudicaba la obra, nunca llegó a escribir algo parecido. Era más bien ensayista, sin embargo, más adelante veremos a qué se debió esta falsa autoría, que engañó a la mayoría de canales que llegaron a tocar el tema. De hecho, me atrevería a decir que no hay ninguna página o creador de contenido en español e inglés, que haya desmentido esto. Todos nos fuimos con la finta y al tratarlo como una leyenda más, no fuimos capaces de ver una verdad más compleja y a su vez rica. La verdad de un país, deseoso de regresar a su origen, pero aún me faltaban piezas para darme cuenta de que esto no era lo que parecía ser. La verdadera investigación, empieza ahora. Con poca información, no comprendía muy bien cuál sería mi siguiente paso, y el hecho de saber que la información era nula, solo alimentaba más mi intriga. Pronto al investigar en inglés, llegué a algo que parecía insignificante, que perfectamente pude haber ignorado, pero cada página que hablase del tema era sagrada para mí. Camino vero al Vici, eterno infernal. Guíenlo al abismo infernal. Le rezo a la oveja áurea, al ruiseñor. Cuánto empacó en su morral de piel para el descenso al infierno sin fin. Shueiro Maruo, es un mangaka, conocido por obras como Midori, la niña de las camelias.
y hace no mucho, hizo un manga llamado El infierno de Tomino, pero no guardaba mayor relación con el poema más que el nombre. Esto pudo haberme frustrado, ya que al haber una obra más conocida del mismo nombre, podía interrumpir mi llegada a la verdad. Sin embargo, esto me alentó, pues, ¿por qué alguien tan reconocido a nivel mundial, utilizaría el nombre de un poema escrito por un random de internet? Solo había dos opciones, o Maru era un fanático de las leyendas de internet, o es de su manga de donde salió todo esto. Pero nuevamente las fechas desmintieron esto, ya que había indicios que el poema era más viejo, y ¿cómo explicaría esto las otras pistas? Podía haber otra solución, y era que quizá, Mauro sabía algo que yo no. En mi siguiente búsqueda, llegué a una versión apasionantemente traducida del poema, que es la que has estado escuchando a lo largo del video. Esto si bien, me reconfortó, pues tenía una versión del poema, muy superior a la que todos habíamos leído, que seguramente fue traducida por el traductor de Google. No me dio más que eso, bueno, eso y un nombre. Uno que ya había leído, pero al que no había tomado importancia. Saijo Yaso suele ser mencionado a la hora de hablar del infierno de Tomino, pero no como una persona, sino como una colección. Esto no suele ser tan raro. Muchas editoriales han usado el nombre de escritores a los que se les rinde tributo de esta manera. Por ello no parecía un personaje importante, en especial porque no existía información sobre él. Así era, hasta que empecé a buscar en japonés. La primavera viene al valle, al bosque, al abismo espiral del infierno final. En estos momentos, ya tenía la certeza de que todo este camino, estaba siendo pisado por primera vez. Si antes estaba perdido en un bosque, ahora me encontraba en un desierto de información. Sobre Saijo Yaso, descubrí que fue un poeta nacido en 1892, mientras que Inui Koyomota en 1952. Se dice que El infierno de Tomino fue escrito en 1919, no tenía fuentes, pero sí, fe. Por descarte, era más probable que Saijo fuese el autor, y listo, pude haber concluido ahí, pero, no había nada que lo demostrase, ni una sola página, y como me temía, los principales resultados eran sobre el manga antes mencionado. Agotado por la clausura del día, pensé en dejar mi investigación, pero ahí fue cuando descubrí que no había sido el único que había buscado por estos parajes. Muchos años antes, algunos japoneses ya se preguntaban por el origen del misterioso poema. Aquí tendré que ser sincero, y aceptar que mi deseo por seguir era nulo, no lo he plasmado aquí, pero, llevaba horas de caminar por callejones sin salida, si bien tenía un par de nombres, lo más probable era que fuese un escritor al que se le nombró autor sin razón alguna, quizá fuese el mismo Yomota quien escribió esa leyenda por primera vez en 2chan. No había ninguna prueba de que siquiera lo que buscaba fuese real, quizá ya había completado el puzzle. Pero mi terquedad no me dejaba verlo, eso pensé, hasta que encontré lo siguiente y aquello, lo cambiaría todo. En esta curiosa página, se nos relata la afición que alguna vez tuvo su autor por Terayama, un director experimental que suele mezclar el teatro con el cine, juntando lo mejor de ambos mundos y creando una narrativa jugosa de sensaciones. ¿Pero qué tiene que ver esto con Tomino? Pues resulta que, en una de sus películas, se escucha una canción llamada Shuntori, que es alarmantemente similar al infierno de Tomino. Y como imaginé, esto era más grande que una simple historia de internet, pero ¿qué tan grande? Lógicamente busqué la canción y esta era de una época más antigua que el internet en los hogares. La película de hecho data de 1974, por lo que confirmaba que esto surgió no de 2chan como se presumía. Pero entonces, ¿cuál era su origen? En principio lo más fácil sería pensar que la leyenda surgió de alguien que se inspiró en la canción, se le adjuntaría una foto tétrica, y listo, tenemos un creepypasta, pero ¿cómo se relacionaba esto con las otras pistas? Creo que deberíamos seguir leyendo la página. En la página mencionada, se nos confirma que Saijo Yaso es el autor del poema, y que este se encontraba en un libro autoeditado en 1919 llamado Poemas Vírgenes Agokin. Yo debía tener esa pieza del internet, aún tuviese que irme nadando a Japón, pero tristemente no encontré ese libro, o no esa edición. Aunque estaba contento por tener esa enorme prueba, la verdad es que no había nada que lo respaldase y quedaban muchos cabos sueltos, así que aún faltaba investigación. Infierno final. El ruiseñor en jaula, la oveja en vagón, y una lágrima en el ojo del dulce Tomino.
Pero antes de proseguir, me gustaría contarte sobre Saijo Yaso, y los motivos que tuvo para escribir este agónico poema. Saijo Yaso fue un poeta japonés nacido en 1892, podríamos decir que su familia fue ciertamente acomodada, su padre se había hecho rico con la venta de jabones, y como suele pasar al tener un padre rico, se tiene un hijo artista, ya saben, cosas de la aristocracia. Yaso sería mundialmente reconocido por sus himnos infantiles, sin embargo, él en su juventud sentía gran afición por un tipo de poesía que estaba revolucionando las masas, el simbolismo. Y sus mayores admiraciones serían los poetas malditos, que para los entendidos ya sabrán por dónde va la cosa, pero para los que no, básicamente eran un grupo de malvivientes que pasaban las tardes emborrachándose y apuñalándose, pero joder, qué bien escribían esos desgraciados. Era tal su admiración que viajó a Francia, la capital del vanguardismo en principios del siglo XX, volviéndose amigo del mismísimo Paul Valéry. Pero muy a pesar de estar viviendo el sueño húmedo de cualquier artista, Yaso descubrió que ese ambiente no era el suyo, y con ello retornó a sus raíces, escribiendo dóciles canciones de primavera. Pero antes de perder esta pasión, cuando aún era un joven rebelde, extasiado por la fuerza de su escritura, en 1919, decidió publicar por su propia cuenta un libro de poemas llamado Sankin. Es inevitable no hacer el paralelismo, el libro que buscaba, fue publicado el mismo año y en las mismas condiciones que aquel otro que mencionaba la página. La cosa parecía fácil, es un autor reconocido, y es uno de sus poemas más famosos, seguro habrá un PDF. Pues después de descargar todos los archivos que encontré, incluyendo las supuestas obras completas, no llegué a nada, seguramente por mi incapacidad de hablar japonés. Lo único que encontré fue un blog de un chico que descubrió el libro en una biblioteca de su localidad. Pero no habla en profundidad de ello, solo lo encontró, cosa que yo no había hecho, y por lo tanto, no podía confiar en ninguna página. Pues a pesar de todos los testimonios, eran solo eso, ninguna prueba clara que me mostrase el poema. Y tal vez piensen que soy terco, pero después de ver cómo una simple mala traducción engañó a toda la comunidad hispana, no podía permitirme ser estafado de nuevo. Tenía que encontrar ese libro, o si no, no me atrevería a publicar esta investigación, pues sería solo una teoría, sin pruebas, sin verdad, solo teorías. Canta, oh ruiseñor, en el vasto bosque nebuloso. Él grita que solo llora a la hermana menor. Su afilada angustia hace eco en el infierno. Una peonía abre sus pétalos de oro. Tal vez debía regresar un poco a viejas pistas. Aún no entendía qué tenía que ver Inuiko Yomota, por qué se decía que él era el autor del poema. La verdad se presentó como una pieza de arqueología moderna, un blog del 2005, no lo he mencionado, pero se suele decir que el infierno de Tomino surgió por primera vez en 2006, entonces encontrar una página más antigua que eso, era ciertamente reconfortante. Esta fue escrita no por cualquier internauta, sino por una conocida del mismísimo Yomota, fue así como conocí la creación de la leyenda. En una fecha desconocida de principios del siglo XXI, surge una historia en algunas comunidades japonesas, que existe un poema que por nada del mundo debe ser leído en voz alta, este se llama El infierno de Tomino. En 2004 Yomota saca a la luz este relato, en su libro, El corazón es como una piedra rodante, y pocos meses después, este es hospitalizado y muere, acrecentando la leyenda que él nos relataba en su libro, que actualmente, es inaccesible, pero por suerte, he encontrado un testimonio de un lector, que detalla muy explícitamente sus opiniones sobre la obra. El autor de la página nos narra cómo en un pasado existió un libro llamado, Obras en japonés que quieres leer en voz alta. Posteriormente, surgió un libro parodia, llamado Obras japonesas que no debes leer en voz alta, de aquí, Yomota toma inspiración para crear su conocido libro, y en él incluir la supuesta leyenda del infierno de Tomino, la cual el autor sospecha pudo ser inventada, por Yomota por falta de patriotismo. Me explico. A finales del siglo XX Japón tuvo una revolución social al permitir el ingreso de Occidente en el país, esto provocó que los jóvenes nipones se alejaran de sus raíces por seguir modelos más norteamericanos. Esto ocasionó una gran pérdida cultural, y entre los principales afectados, eran las leyendas, pues, igual que en el fantasma de Canterville, los estadounidenses no creen en nada.
Por ello alarmado, Yomota escribió una leyenda en base a un poema olvidado de un escritor que parecía incapaz de escribir algo similar. Después, como si todo estuviese orquestado, falleció, de una repentina enfermedad a temprana edad. Dando más bulo a esta historia, que pronto llegaría a internet, acompañada por una reciente imagen de una artista que estaba creando incomodidad en los internautas. Esparciéndose por foros, pero teniendo su auge en 2006 en un foro llamado 2chan, donde se dice que algunos usuarios desaparecieron misteriosamente, después de decir que leerían el poema en voz alta. Años después, por ahí del 2012, la historia fue traducida y llevada al español. Así llegando a nosotros, el poema maldito, aquel que nunca debes leer en voz alta. Entre parajes atroces y vómito de diamante, habíamos conocido el infierno de Tomino. Bajo las 7 montañas y los 7 ríos del infierno, el viaje solitario del pequeño Tomino. Pero la historia no había concluido, aún faltaba una pieza clave. El libro, al menos tenía el nombre, solo ocupaba una imagen. Así llegué a un foro, que comentaba su experiencia con el libro. Era enriquecedor saber de otros poemas y a su vez ver por primera vez la portada, aunque hiciera falso. Mi paranoia escalaba y aún podía esperar que todo se desmoronara, aún así estaba emocionado, no pude evitar contarle a mi novia sobre el caso y relatar paso a paso mi investigación. Recuerdo haberle dicho, acabo de descubrir algo que solo me importa a mí. Pero que el simple hecho de contar mi experiencia, puede interesar a otras personas. Así seguimos charlando, ya había amanecido y no pude notar mi falta de sueño. Sin embargo, ella pensó que me había quedado profundamente dormido, al yo desaparecer durante las próximas horas. Lo que había pasado es que encontré una página, donde se vendía el libro que buscaba. Vi las fotos y era la misma portada, después vi las imágenes, pero no me daban información, aunque los comentarios parecían alentadores. Copié y pegué el título de la publicación y así encontré otras páginas que también la vendían. Pero me desmoronó que los comentarios eran un copia y pega de la página anterior. No tenía sentido, ¿por qué harían eso? Pero bueno, parece que todo mi esfuerzo fue en vano, nunca tendría una prueba que confirmara que el poema está en ese libro. O tal vez sí. Tomino, si en este infierno se encuentran, vengan a mí, lo suplico. Picos filosos de castigo, de la montaña aguijón. No es gratuito penetrar la carne con agujas carmesí, pues son guía infernal para el dulce y pequeño Tomino. Poco después, llegué a un vendedor de Amazon que tenía el libro, los comentarios también eran un copia y pega, pero me sorprendió que me permitía hacer algo que las otras páginas no, me permitía hacer un pedido internacional. Y bueno, ya había llegado hasta aquí, era la única forma de demostrarlo. Entonces no lo pensé mucho y lo compré. Sorprendentemente fue algo barato, no recuerdo el precio exactamente pero no pasó de los $40, me pareció un precio justo, considerando el lugar desde donde venía, y su valor simbólico. Y bueno, aquí tenemos el libro, es hora de comprobar después de todo, si aquí se esconde el legendario poema. Efectivamente, lo tenemos, hemos llegado al infierno de Tomino. Debo decir que no quería modificar mucho de este video, pero realmente me emocionó vivir esta experiencia con ustedes, es en mi opinión el mejor video que ha hecho este canal, y realmente merecía que volviera a hacer todo el video. Quiero agregar que todos estos esfuerzos lo hago por ustedes y me alegra que podamos compartir este tipo de experiencias juntos. Desde que hice este video hasta ahora, ha cambiado prácticamente todo en mi vida. Estoy agradecido con todo lo que este canal me ha dado, y seguiré esforzándome para traerte el mejor contenido que mi inexistencia pueda dar. Te habló el amigo de Gaspar. Y esto nunca pasó.